Ok, bendito sea el nombre del Señor por esta oportunidad que usted y yo tenemos de reunirnos como hermanos, como iglesia y poner delante del Señor nuestro corazón para que Él desde la Escritura hable a nosotros. Quiero animarlos para que me acompañen al libro de Deuteronomio. Estamos en nuestra serie El Mensaje de la Ciudad y hemos venido viendo no solo cómo las demás personas tienen evidencia de Dios en sus vidas, pero además cómo Dios se ha ocupado de revelarse a nosotros, de mostrarse a nosotros de manera incuestionable, indiscutible de quién es Él. Y quiero que esta mañana vayamos a la declaración de los discípulos del Señor, los hombres y mujeres de Dios, reconociendo este hecho. Quiero que me acompañen por favor a Deuteronomio capítulo 6. Hay uno de los profetas del Señor, el profeta Isaías, dice que una voz le dice a él que proclame, y él pregunta: ¿y qué voy a proclamar? Y dice la Escritura que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sin duda, el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que la idea nuestra desde este púlpito es que escuchemos la palabra de Dios y que la palabra de Dios penetre a nuestro corazón, que ella sea la que obra. Escuchemos lo que dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Dice así: escucha, oh pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Por toda la Escritura es mencionada la singularidad de la experiencia histórica, de la experiencia única, de la experiencia personal, de la experiencia indiscutible, de la experiencia demostrada que el pueblo tuvo con Dios. Toda la Escritura nos habla de este encuentro del pueblo, un pueblo al que Dios llamó, con Él, y mencionan esto como elemento fundamental para que el pueblo pudiera entender que Dios es el único Dios universal. Entonces Dios tomó la decisión de venir y revelarse a este pueblo, y la historia tiene eso registrado. Interesantemente, Dios se ocupó de que esos registros quedaran que ese evento, ese hecho quedara en los registros históricos de uno de los imperios o varios de los imperios más grandes de la historia. Así que ese era un hecho real. Igualmente, después vemos a los discípulos, a los apóstoles, sostienen y demuestran también que la Escritura señala a Jesús de Nazaret como quien encarnó al pueblo al hacerse hombre para cumplir las demandas de la ley de Dios, y encarnó a Dios mismo, encarnó la singularidad de Dios al ofrecerse a nosotros como Señor y Salvador, como la única persona dispuesta, capaz de pagar las demandas de la ira de Dios contra nosotros. Así que la Escritura se ocupa de que ustedes y yo veamos no solo este Dios único, pero también este Salvador único, exclusivo. No hay otro. Cantábamos. El eje, la esencia, el centro que sostiene el mensaje de la Escritura es una afirmación tajante, una afirmación innegociable, una afirmación indiscutible. No hay cómo enfrentarla de otra manera, sino que hay un solo Dios vivo y verdadero y hay un solo Señor. El Señor vuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Y la Escritura nos afirma también que hay un único Salvador. Por toda la Escritura vemos eso, y no hay forma de entrar en negocios. No, pero es que ¿qué tal? Y si la persona vive en una montaña y nunca ha oído de este Salvador, la Escritura nos dice cómo Dios resolvió eso. No hay un Salvador distinto para usted y para mí que el que hay para los indígenas más remotos en las montañas más remotas de Papúa Nueva Guinea, por mencionar algo. Para ellos y para nosotros es el mismo Salvador, es el mismo Dios, es el mismo Señor. Dice la Escritura: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice la Escritura: nadie viene al Padre sino por mí.
Leíamos en la Escritura, en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado otro nombre bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y la Escritura repite vez tras vez este hecho histórico. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo en unos términos que nos pone otra vez a nosotros ante esta realidad. Cuando le escribe a su discípulo, a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 4 al 6, dice así la Escritura. Acompáñeme por favor. Dice, pues Él quiere. Ahora, en verdad me gustaría, aunque ustedes no lo tienen en la pantalla, no lo tienen en el screen, me gustaría leer los versículos del 1 en adelante, porque lo que está haciendo el apóstol allí en esa carta en 2 de Timoteo es diciendo a su discípulo que se ocupe en una actividad que es supremamente importante por las personas. De hecho, lo que le está diciendo es que se ocupe de orar por las personas. Yo voy a leerlo, aunque ustedes no tienen los versículos 1 al 3 allí, yo voy a leerlo. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracia por todos, especialmente por los gobernantes. Y me gusta lo que hace la Escritura, el énfasis que le pone la Escritura por la tendencia nuestra que hoy hay hacia los gobernantes que no nos gustan. La Escritura nos dice, hagan oraciones, hagan súplicas, hagan ruegos especialmente por ellos y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Entonces nos da en el versículo 4, dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios. Y ven la Escritura otra vez recalcándonos este hecho, este evento histórico, esta verdad histórica, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nos dice algo interesante de este, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Así que la Escritura es enfática desde principio a fin, diciéndonos, hay un solo Dios, hay un solo Salvador. Cuando ustedes y yo afirmamos que Cristo Jesús es el único Salvador, no es de ninguna manera una arrogancia sobre nosotros mismos o sobre la fe que profesamos. Es en verdad nuestra aceptación del testimonio inerrante de la Escritura, que es la palabra de Dios inspirada, que es la palabra de Dios útil para redarguir, para convencer, que es además nuestra norma de fe y conducta respecto de quién es el único Dios verdadero, el único Dios universal, respecto de cómo, dónde y por medio de quién Dios ha actuado para ofrecer salvación mediante su gracia, mediante su compasión. Eso es la afirmación que nosotros estamos haciendo. No es nada para sentirnos más arrogantes que otros, sino estamos diciendo, afirmando algo que la Escritura dice y repite y vuelve y dice y vuelve y nos dice. Es un hecho histórico, es un hecho realizado por una persona histórica, de lo que ustedes y yo tenemos evidencia, de lo que ustedes y yo tenemos una nube de testigos. De hecho, yo tendría que decir que cada uno de nosotros tenemos evidencia física de esta realidad, de este Dios único. Ustedes y yo podríamos decirlo. O si no, ¿cómo explica usted el hecho que usted esté respirando? Un Dios santo, poderoso y justo decidió entregarle a usted no solo el aire, pero el aparato que procesa ese aire. Y que usted haya podido masticar y que el sol haya salido. Ustedes y yo tenemos suficiente evidencia personal, general, pero además personal, y tenemos testigos suficientes acerca de este hecho. Así que en el corazón de quienes experimentan esta generosa salvación de Dios y la revelación explícita, la revelación innegable, la revelación indiscutible sobre Dios en Jesús, empieza a crecer, empieza a generarse de manera paulatina, de manera natural, una lealtad que se vuelve inquebrantable, una lealtad hacia Cristo Jesús que no hay quien la pueda desbaratar. Nadie nos puede negar esto a nosotros. Y eso cada vez va a crecer más en usted. Esta mañana hablamos en la escuela dominical cómo este proceso va sucediendo, y en la medida en que usted avanza en su fe, cada vez se vuelve más sólida su fe.
Y les decía yo eso porque a veces nos frustramos. Ya llevo tantos años de cristiano y todavía estoy cometiendo el mismo pecado o pecados parecidos o peores. Y cuando uno ve la Escritura, en verdad eso pasa. Cuando usted ve la Escritura, en verdad cada uno de los siervos de Dios van descubriendo, wow, mis pecados eran más horribles de lo que yo pensaba. En verdad yo pensaba que estos eran solo mis pecados, pero la Escritura va empezando a alumbrar áreas que uno no quiere que se alumbren. Pero que la Escritura tiene ese poder. Alguien decía esta mañana, recitando otro pasaje de la Escritura, ese poder de penetrar hasta la médula de nuestros huesos. Lo que yo les puedo esconder a ustedes, lo que ustedes me pueden esconder a mí, lo que usted y yo le escondemos a otros, no se lo podemos esconder a la Escritura. Y en esa medida, esa lealtad que va surgiendo en este Dios que nos acompaña, que nos limpia, que nos transforma, esa lealtad es la que alimenta, esa lealtad es el combustible que nos mueve a nosotros en la misión de Dios. Nada más nos mueve. Yo no estoy para impresionar a nadie más, estoy para agradecer a este santo Dios que ha querido redimirme, que ha querido tomarme para Él. Así que la comprensión de que no hay otro Dios y que no hay ningún otro nombre nos deja con la única alternativa de que deberá ser anunciado, deberá ser conocido por todos. Ahora, esta es una afirmación radical. Si hay un solo Dios, si hay un solo pueblo, debe ser dado a conocer. Esta es una afirmación seria, complicada. Es una afirmación que va a remover, que va a cambiar todo el sistema de valores que usted tenga. Va a reinterpretar su forma de hacer negocios, su forma de vivir su matrimonio, su forma de criar sus hijos, su forma de interpretar la política, su forma de interpretar los movimientos culturales, los movimientos sociales. Este principio, el hecho de que hay un solo Dios y hay un solo nombre, va a remover el piso de nuestras convicciones. Va a transformar el sistema de valores que usted y yo hemos construido. El apóstol Pablo lo pone en unos términos bien interesantes. A mí me gusta mucho como él lo pone en su carta a los Romanos. Mire lo que dice. Es un pasaje muy conocido y a veces por lo conocido se nos va muy rápido. Dice Romanos capítulo 12. Todo el libro de Romanos es muy interesante. Este capítulo es bien interesante. Lean la carta a los Romanos. Lean la Escritura. Dice así Romanos capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y dice la Escritura, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y luego sigue hablando extraordinariamente. Así que esta verdad, este hecho de que hay un solo Dios, que hay un solo Salvador, en verdad quita de nosotros el piso religioso, el piso cultural, el piso de las tradiciones que usted y yo hayamos puesto y nos da un piso más sólido, más estable, más claro, un camino más recto por el cual ustedes y yo podemos caminar. Somos invitados a caminar, pero no solo somos invitados a caminar, sino que la Escritura además nos dice que nos ha dado todo el poder para que usted y yo podamos caminar en esa dirección. El poder que necesitamos. Los patriarcas y profetas, los siervos de Dios, al igual que Pedro, Juan, y simplemente estaban contando lo que ellos habían experimentado. Y afirman algo interesante: no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos quedarnos callados. Yo interpretando lo que está pasando, la convulsión de emociones, si ustedes se acuerdan, vamos a leer ahora ese pasaje. Ellos están siendo amenazados y yo suelo hacer ese ejercicio, me pongo a pensar qué los llevó a ellos a decir eso, porque la situación era complicada. Para mí en sus emociones está revolcándose la idea de que sería injusto, sería cruel para los demás. Juzguen por ustedes mismos, les preguntan ellos. No podemos quedarnos callados. Dios nos pediría cuenta si nos quedamos callados. Aunque en ese momento, acompáñenme leyendo por favor Hechos capítulo 4. En ese momento sus vidas estaban en riesgo. Sin embargo ellos dicen, aunque yo quisiera protegerme,
no puedo mantener la boca cerrada y callarme de lo que he visto y oído. Mire lo que dice, por favor, acompáñeme. Hechos capítulo 4, versículos 19 al 20. Dice así la escritura. Pero Pedro y Juan replicaron. Ahora, perdón, un paréntesis. La escritura nos dice que ellos, llenos del Espíritu Santo, es el poder que está en ellos. Y dice, pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Les preguntan ellos a los acusadores. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Más o menos les dicen, ustedes verán con lo que hacen contra nosotros, pero mientras estemos vivos, vamos a estar contando a otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Este Dios único, este Dios soberano, compasivo, este Salvador único. Si a ustedes no les gusta, más o menos les están diciendo, eso es problema de ustedes, pero nosotros no podemos callarnos. Más o menos es, mátennos si quieren. Y recuerdan que eso también pasó con Daniel, recuerdan que eso también pasó con David, recuerdan que eso también pasó con Abraham. Usted ve la historia y cada uno de los hombres y mujeres de Dios llega a un momento donde dice, mire, máteme si quiere, pero yo no puedo negar lo que está pasando en mi vida. Tengo que contar, tengo que ponerlo en práctica. Ahora, si Cristo ha sido crucificado por nosotros, que es nuestra celebración esta semana en la cena, si Cristo ha resucitado entre los muertos, si Dios en Cristo Jesús estaba reconciliando al mundo consigo mismo, esas verdades que cambian el mundo no pueden ser calladas. Si eso es cierto, no pueden ser calladas, no por nosotros. O Jesús es el único Salvador y Señor o no lo es. Es así. Y si Él es, no hay razón para esconderlo. No hay poder que pueda amedrantarnos. Eso lo hemos visto en la historia, cada uno de los hombres y mujeres de Dios. Va a llegar el momento en, si usted es una persona de fe, si usted es un creyente llamado por Dios, que yo creo que usted lo es, va a llegar un momento en la historia donde usted va a tomar decisiones parecidas. No puedo negarlo, va a decir usted. No hay nada que me amedrante. Va a crecer usted una lealtad inquebrantable, indiscutible hacia Jesús, hacia su Salvador. Y usted va a poder decirle a los demás, juzgue por usted mismo. Yo tengo que tomar una decisión. O le creo a Él o le creo al sistema religioso. O le creo a Él o le creo al sistema político. O le creo a Él o le creo a las influencias morales. Usted y yo vamos a tomar una decisión. De hecho, yo tengo que decirles a ustedes, usted y yo estamos en ese proceso, decidiendo. En Deuteronomio, en el capítulo 4, leíamos ahora 8 días estas aseveraciones. Deuteronomio capítulo 4, 2 versículos, voy a leer el versículo 35 y el versículo 39. Dice, hablándole Dios a su pueblo, a ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y en el versículo 39 dice, reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro. Lo que el pueblo de Dios hemos de conocer, lo que el pueblo de Dios hemos de saber, lo que el pueblo de Dios hemos de tomar en serio, se reafirma por toda la Escritura y en tal vez uno de los pasajes más importantes para el pueblo de Dios que para el pueblo judío es conocido como el Shema. Ahí adelante en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, acompáñeme por favor. Parte de los versículos que leíamos al iniciar esta mañana nuestra conversación, dice así, Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer ahora desde el versículo 4 hasta el 9. Escuchen lo que la Escritura dice, escuchen lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Dice, escucha, oh Israel, escucha, pueblo mío, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Más o menos es que tu vida se gobierne, se sustente, se solidifique, se dirija por los principios de la Escritura. Cuídate de que las culturas, las costumbres de donde vives empiecen a regir tu vida. Grábate esto en tu corazón. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay otros dioses. No hay quien gobierne su vida. Es un compromiso entonces que involucra el intelecto, que involucra la voluntad, que involucra las emociones, que involucra toda nuestra energía. Cada gota de sudor, cada gota de sangre debe ser puesta en este proyecto. Y no dejarme distraer, entender que hay un Dios que ha trazado un camino, hay un Dios que ha establecido unos principios de vida. Hay un Dios que ha decidido decirnos a nosotros qué es ser hombre. Y algunos de ustedes dirán, a mí nadie tiene que decirme qué es ser hombre. Créame que usted necesita saber qué dice Dios acerca de lo que es ser hombre. Es mucho más que no bañarse. Es mucho más que dejarse sin afeitar. Es mucho más que no cambiarse las medias cada fin de semana. Es mucho más que ser tosco. La hombría de la Escritura es espectacular y está dibujada para usted y para mí, hombres en Cristo Jesús. Este hombre este diseñador ha trazado unas normas para qué es ser mujer, qué es ser pareja. Estas normas nos han sido dadas. Involucra cada parte de nuestro ser, cada fuerza, cada onza de nuestra fuerza. El desafío en la antigüedad entonces era una lealtad hacia un amor, hacia un redentor, hacia un solo Dios. El desafío para usted y para mí hoy como creyentes es un redentor, un salvador, un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo amor. Jesús dice algo interesante. Un pasaje también que la mayoría de nosotros conocemos, que casi todos conocemos, diría yo, y que los que no conozcan van a escucharlo esta mañana, y quiero animarlos a que lo consideren. Está en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Después que Jesús ha sido muerto, ha resucitado, se dirige a sus discípulos, a usted y a mí, y nos dice, nos anima: por tanto, a causa de lo que yo he hecho, en vista de lo que ha pasado, en vista de mi obra en su vida, y nos da una orden. Acompáñeme por favor, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice así la Escritura. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, a causa de, en vista de, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, dice el Señor, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, para nosotros lo natural es que solemos enfocar todo nuestro esfuerzo en hacer. Todo nuestro esfuerzo lo enfocamos en ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tiene? ¿Cuántos discípulos ha hecho? Pero nos olvidamos a juicio personal. Se los digo por mi experiencia. Nos olvidamos de la parte más importante. Que Él nos dice: les aseguro que estaré con ustedes. Y arrancamos nosotros desesperados a hacer las cosas y nos olvidamos de que Él nos ofreció estar con nosotros para preguntarle, para que nos dirija. De hecho, lo que Él dice es que ha puesto su Espíritu en nuestros corazones para que nosotros no nos vamos a presumir demasiado de lo que estamos haciendo, o no nos vayamos a aplastar demasiado de lo que no estamos pudiendo hacer.
Para mí no hay nada más gratificante que la oferta de su presencia conmigo, porque es más o menos como si un ingeniero en cohetes me dice a mí, vaya y arme un cohete, pero yo voy a estar con usted ahí. Armémoslo. Porque él me va a decir qué llave coger, qué tornillo usar, qué material usar. Y él me va a decir, no, ese no sirve. Si yo reconozco su presencia. Si él me dice, vaya y arme ese cohete, y yo le digo, ok, tranquilo, déjame solo, yo voy a armar un desastre. Nosotros hemos olvidado la presencia de Él y nos hemos ido a hacer discípulos, a hacer ministerio, a contarle el mensaje de la ciudad como si nosotros fuéramos la fuente de poder y de sabiduría. Para mí, a criterio personal, hemos descuidado la parte de mayor importancia. Yo estaré, les aseguro, les garantizo que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Cuando la Escritura nos dice que toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada, se refiere a que cada parte de la creación, el macro y el microcosmos, ha sido puesto bajo su dominio. El único Dios vivo y verdadero ha dado toda autoridad cósmica, autoridad universal al único Señor vivo y verdadero. Si hay un Señor al que todas las personas pertenecen, si hay un Señor al que todas las personas le deben lealtad, el pueblo de Dios, ustedes y yo, tenemos el privilegio, tenemos el llamado, tenemos el honor de promover esta realidad, de contar a otros esa realidad, de que otros vean en nosotros esta realidad. A toda persona, en todas las naciones, en nuestra ciudad, en todo lugar. Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Usted no puede callar lo que Dios ha hecho en su vida. Cuénteselo a otros. El pueblo de Dios promovemos la gloria de Dios por dos razones principales. La dignidad de este único Dios verdadero, de este único Señor creador, sustentador de todo lo que existe, y a Él como el único Salvador, como el único vehículo, como el único camino de salvación para nosotros en la persona de Cristo. El Evangelio es, además de una historia de rescate, es una misión de realidad histórica. Es una realidad de la persona histórica de Dios en Cristo Jesús. Dios ha venido a nosotros, Dios habitó entre nosotros, nosotros hemos visto su gloria. La historia no puede negarlo. De hecho, la historia fue cambiada en un antes y un después. La historia ha sido amarrada de sus manos con este hecho histórico. Pasó. Es un hecho que conmocionó la historia de la humanidad y Dios lo había dicho desde el principio. Mire lo que dice Juan, acompáñeme por favor leyendo lo que dice Juan. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4 y versículo 14 dice: en el principio ya existía el verbo, y pone el verbo con mayúscula para darnos una idea de que está hablando de Jesús el Señor. Después se podrá hablar de eso si ustedes quieren. Dice: y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Miren la categoría que le dan al verbo. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y luego en el versículo sigue escribiendo el apóstol, y luego en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que hace Juan allí es jugar con una palabrita, logos, que para los griegos era muy importante. Y él les habla, les dice: ok, Él es Dios. La totalidad de nuestra vida está en sus manos. El mismo escritor Juan sigue diciendo, acompáñeme por favor allí en el mismo libro de Juan, en el capítulo 10, los versículos 27 al 29. Mire lo que dice la escritura: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán,
ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. La totalidad de nuestras vidas está en sus manos. Nadie, absolutamente nadie, nos puede separar del amor de Dios. Ustedes y yo, en verdad, no podemos callar. No hay fuerza que pueda estorbar lo que ustedes y yo ya hemos visto y oído de Él en nuestras vidas.